Elena era la viva imagen del éxito, al menos en la superficie pulcra y brillante que presentaba al mundo. Su carrera florecía. Su apartamento en el centro de la ciudad era un santuario de diseño moderno y su círculo social, una constelación de figuras influyentes y elocuentes. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, habitaba una inquietud constante, un zumbido apenas perceptible que le impedía saborear la plenitud. Era como un eco distante en una catedral vacía, una melodía disonante en la sinfonía de su vida aparentemente perfecta. Esa inquietud, esa búsqueda incesante de algo indefinible, la había llevado a una desesperada y silenciosa caza de la paz interior. Su periplo había comenzado con los caminos más trillados. Había invertido en retiros de meditación de lujo, donde el silencio prometido era a menudo perturbado por el murmullo de su propia mente hiperactiva. Había devorado estanterías enteras de libros de autoayuda, subrayando pasajes inspiradores que, al día siguiente, se sentían tan huecos como promesas olvidadas. Intentó el yoga, el mindfulness, la aromaterapia, incluso una dieta de jugos detox, que la dejó más irritable que iluminada. Cada intento, cada nueva técnica, se convertía en otro peldaño en una escalera que no parecía llevar a ninguna parte, solo a una frustración más profunda. La paz que buscaba era escurridiza, una mariposa que revoloteaba justo fuera de su alcance, burlándose de sus esfuerzos. La contradicción era palpable. Mientras en sus redes sociales publicaba fotos de amaneceres serenos y citas sobre la gratitud, la realidad de su día a día era un delicado equilibrio al borde del colapso. Un correo electrónico con un tono ligeramente crítico, un pequeño embotellamiento en su trayecto diario o un comentario inofensivo de un colega eran suficientes para resquebrajar la fina capa de su felicidad construida. La ansiedad se apoderaba de ella, manifestándose en un nudo en el estómago, una respiración superficial y una impaciencia que la hacía sentir culpable. La fachada de serenidad se desmoronaba ante los estresores más triviales, revelando la tormenta que rugía en su interior. Un día, en una conferencia sobre bienestar holístico, a la que asistía más por inercia que por convicción, conoció a Sara. Sara no era como los gurús de voz suave y vestimenta exótica que solían poblar esos eventos. Era una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante y una sonrisa que, aunque amable, no ocultaba una franqueza casi brutal. Su stand era pequeño, sin parafernalia, solo una mesa con un par de folletos sencillos. Elena, atraída por esa singularidad, se acercó. «Buscas la paz interior, ¿verdad?», preguntó Sara sin preámbulos, sus ojos fijos en los de Elena. No era una pregunta, sino una afirmación que resonó en el alma de Elena. Elena asintió, sintiéndose expuesta. «Sí, he intentado de todo, pero no parece funcionar». Sara se apoyó en la mesa, su voz baja pero firme. «Claro que no, porque tu búsqueda de paz no es una búsqueda, Elena. Es una huida de una verdad incómoda que llevas dentro». Elena sintió un escalofrío. La afirmación de Sara era como un dardo preciso que perforaba todas sus defensas. Nadie le había dicho algo así. Nadie se había atrevido a ir más allá de las soluciones superficiales. La incomodidad era palpable, pero también lo era una chispa de curiosidad, una pequeña esperanza de que, quizás, esta vez sería diferente. Sara no le estaba ofreciendo un camino fácil, sino una confrontación directa. Y aunque dolía escucharlo, Elena no pudo evitar sentir que, por primera vez, alguien había pronunciado la verdad que su alma anhelaba escuchar. La paz no era un destino al que se llegaba huyendo, sino un estado que se encontraba al enfrentar aquello de lo que se había estado escapando. El desafío de Sara resonó en Elena mucho después de que la conferencia terminara. Una huida de una verdad incómoda.
Esas palabras se habían grabado a fuego en su mente, desmantelando la narrativa de su búsqueda espiritual. Los días que siguieron fueron un torbellino de introspección forzada. Cada vez que intentaba meditar, su mente no se calmaba con mantras, sino que se llenaba de ecos de la voz de Sara. La paz que tanto anhelaba parecía aún más distante, pero ahora entendía por qué. Estaba construyendo muros en lugar de derribarlos. Decidió seguir el primer consejo de Sara, aunque no se lo hubiera dado verbalmente, sino a través de esa mirada penetrante y la certeza en su voz. Mirar hacia adentro, hacia el pasado. Al principio, era como intentar ver a través de una ventana empañada. Imágenes fragmentadas, sensaciones difusas. Pero a medida que se permitía bajar la guardia, los recuerdos comenzaron a cobrar nitidez, como viejas fotografías que recuperan sus colores. El primer recuerdo vívido que emergió fue el de la pequeña Elena, de apenas 10 años, sentada en el banco del parque, esperando. Había prometido su mejor amigo, Marcos, que la esperaría para ir al cine, una tradición sagrada para ellos. Las horas pasaron, el sol se puso, y Marcos nunca apareció. Al día siguiente, lo vio con otro grupo de amigos, riendo y jugando, como si nada. La traición no fue la ausencia, sino el desinterés, la facilidad con la que la había reemplazado. Aquel día, algo se rompió dentro de ella, una pequeña fisura en su capacidad de confiar plenamente. Aquel incidente no era aislado. Otro recuerdo se deslizó en su conciencia, más doloroso y profundo. Su padre, un hombre de promesas grandes y cumplimientos pequeños, había prometido llevarla a Disney World por su cumpleaños número 12. Elena había hablado de ello durante meses, dibujado castillos y princesas, imaginado cada detalle. El día de su cumpleaños, su padre simplemente lo había olvidado, envuelto en sus propios problemas financieros y personales. La decepción fue tan aplastante que se transformó en una coraza. Aprendió que las promesas eran frágiles y que depender de otros era un riesgo que no podía permitirse. No fue una maldad intencionada, sino una debilidad, una irresponsabilidad que, para la niña que era, se sintió como un abandono total. Estos flashbacks, breves y dolorosos, revelaron una verdad incómoda. Gran parte de su ansiedad y su dificultad para conectar con los demás no eran defectos inherentes, sino cicatrices de viejas heridas. Había construido su vida adulta sobre la premisa de la autosuficiencia, negándose a mostrar vulnerabilidad por miedo a ser herida de nuevo. La ira y el resentimiento, aunque sepultados bajo capas de éxito y aparente calma, seguían latentes, actuando como barreras invisibles que le impedían experimentar la verdadera paz. La resistencia inicial de Elena a hurgar en el pasado era fuerte. ¿De qué servía remover viejas heridas? ¿No se suponía que debía mirar hacia adelante? Pero la voz de Sara volvía a su mente. Tu búsqueda de paz es una huida. Y huir no había funcionado. Con cada recuerdo que desenterraba, Elena sentía una punzada de dolor, pero también una extraña claridad. Comprendió que la ira contra Marcos, el resentimiento hacia su padre, no dañaban a ellos, sino a ella misma. Eran cadenas invisibles que la ataban a un pasado que se negaba a soltar. La paz no podía coexistir con esa carga emocional. Una tarde, mientras luchaba con estos pensamientos, Sara la llamó. Elena, dijo su voz tranquila al otro lado de la línea, es hora de que escribas una carta. No para enviar, sino para ti. Una carta a la persona que más te hirió. Pon todo lo que sientes en ella, cada reproche, cada lágrima, cada gramo de dolor. Elena tragó saliva. La idea le aterrorizaba y la atraía a partes iguales. Sara no le estaba pidiendo que perdonara ni que olvidara. Le pedía que sintiera. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba a punto de dar un paso real hacia la paz, aunque doliera, y mucho.
La idea de la carta se incrustó en la mente de Elena como una espina, punzando su conciencia a cada instante. La confrontación con sus recuerdos había sido agotadora, pero la perspectiva de plasmar su dolor en papel, de darle forma tangible, se sentía aún más intimidante. Se sentó frente a una hoja en blanco, la pluma suspendida, pero las palabras se negaban a fluir. Su mente revivía el dolor como una película, escena tras escena. La imagen de Marcos riendo con otros, el rostro ausente de su padre en su cumpleaños. La rabia, contenida durante años, burbujeaba en su interior, mezclándose con la tristeza y una profunda sensación de injusticia. ¿Escribir una carta? ¿Para qué? ¿Para remover la herida y sentirla sangrar de nuevo? Una voz interna, familiar y corrosiva, le susurraba la tentación de la venganza. No una venganza física, sino una fantasía elaborada de justicia poética. Imaginó a Marcos, adulto y exitoso, de repente enfrentado al mismo abandono que ella había sentido. Visualizó a su padre, viejo y arrepentido, buscando su perdón en vano. En esas proyecciones, Elena se veía triunfante, inquebrantable, observando el sufrimiento ajeno con una fría satisfacción. Pero cada vez que la fantasía de la venganza tomaba forma, un vacío aún más grande se apoderaba de ella. Se daba cuenta de que, incluso si esos escenarios se hicieran realidad, la paz no la encontraría. La venganza era una llama que consumía al que la portaba, dejando solo cenizas de amargura. No era liberación, sino una extensión de la prisión emocional en la que ya vivía. La comprensión golpeó con la fuerza de una revelación. La venganza no traía cierre, solo perpetuaba el ciclo del dolor. Era un espejo roto que reflejaba su propia herida, magnificándola en lugar de curarla. La familia, esa fuente inagotable de amor y, paradójicamente, de las heridas más profundas, se presentaba ahora con una complejidad abrumadora. Su padre, en sus recuerdos infantiles, era el gigante que lo prometía todo y no cumplía nada. Pero ahora, con la distancia de los años y la perspectiva de su propia vida adulta, Elena podía vislumbrar una verdad más matizada. No fue maldad pura lo que lo llevó a olvidar su cumpleaños, sino debilidad. Una debilidad humana, quizás un miedo abrumador a sus propias responsabilidades, a sus fracasos. Él también era un ser imperfecto, atrapado en sus propias batallas invisibles. Esta idea no justificaba el dolor, pero lo humanizaba, lo despojaba de la carga de una intención malévola. La traición a veces era solo el subproducto de la fragilidad ajena. Escribir la carta, entonces, no era para condenar, sino para comprender, para desenterrar no solo la ira, sino también la empatía, el dolor que residía detrás de las acciones de otros. Elena comenzó a escribir torpemente al principio, luego con una furia liberadora. Las palabras fluían, llenando la página con reproches, con lágrimas, con la voz de la niña herida que había sido. No había pausas, solo un torrente de emociones que habían estado encerradas durante décadas. Era un exorcismo, un vaciado de lo que había cargado en silencio. Cuando terminó, la carta era un testimonio de su dolor, pero también de su resiliencia. No la leería de nuevo, ni la enviaría. Era para ella un acto de autoconocimiento brutal. Exhausta, pero extrañamente ligera, se dio cuenta de algo profundo. El verdadero poder no residía en infligir dolor a otros, sino en liberarse del propio. Al día siguiente, Sara la llamó. «¿Cómo te sientes, Elena?», preguntó con su voz serena. Elena le contó sobre la carta, sobre la mezcla de ira y comprensión. Sara escuchó atentamente y luego dijo: «Ahora que has visto el origen de algunas de tus heridas, ¿puedes identificar algún patrón de autosabotaje en tu vida adulta que esté directamente relacionado con ellas? ¿Alguna forma en que, sin darte cuenta, repites esas dinámicas, te niegas la confianza
o te impides avanzar por miedo a ser herida de nuevo. El reto de Sara no era una pregunta, sino una invitación a mirar más profundo, a ver cómo el pasado seguía modelando su presente, tejiendo una red invisible de limitaciones. Elena sintió un escalofrío. La tarea no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. La pregunta de Sara resonó en Elena como un eco en una cueva oscura, iluminando rincones de su comportamiento que hasta entonces había preferido ignorar. De repente, una dolorosa claridad la invadió. Empezó a ver cómo sus relaciones actuales, tanto personales como profesionales, eran un reflejo distorsionado de esas heridas infantiles. La desconfianza, por ejemplo, era una constante. Siempre esperaba la traición, el abandono, el juicio. Esto la llevaba a mantener a la gente a distancia, a construir muros invisibles que la protegían de ser herida, pero que también le impedían experimentar la verdadera intimidad y conexión. Recordó a Marcos, un colega con el que había evitado una colaboración prometedora. Él le había ofrecido una oportunidad única, pero ella, impulsada por un miedo irracional a que la dejara sola con el trabajo pesado o que se atribuyera el crédito, había declinado, inventando excusas vagas. En ese momento lo había justificado como una decisión estratégica. Ahora lo veía como un acto de autosabotaje, una manifestación de su temor a depender de alguien, a abrirse a la posibilidad de una nueva traición. El patrón era inconfundible. Cada vez que se presentaba una oportunidad de vulnerabilidad o de confianza, su subconsciente levantaba un escudo, perpetuando el ciclo de aislamiento y desaprovechamiento. La confrontación interna fue brutal. La dura verdad de que ella misma había perpetuado su propio sufrimiento, de que había sido cómplice silenciosa de su propia infelicidad, la golpeó con una fuerza abrumadora. No era solo su padre o la amiga de la infancia quienes habían causado su dolor. Ella había mantenido viva esa llama, alimentándola con su miedo y su resistencia a la vulnerabilidad. La ira que había sentido hacia los demás ahora se volvía hacia sí misma, mezclada con una profunda vergüenza y culpa. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había sido tan ciega a su propio papel en su miseria? Durante días, Elena se sintió abrumada por estas emociones. Se encerró en sí misma, releyendo pasajes de su diario, observando sus interacciones con una nueva lente. Cada pequeño conflicto, cada malentendido, cada oportunidad perdida parecía gritarle su patrón de autosabotaje. Pero en medio de esa oscuridad, Sara le había dado una clave. Supera la vergüenza con pequeños actos de autocompasión y perdón. Era un bálsamo para el alma herida. Empezó con cosas sencillas. En lugar de criticarse por un error menor en el trabajo, se permitía un momento de indulgencia, un café con leche extra o una caminata corta para despejar la mente. Cuando sentía la punzada de la culpa por oportunidades perdidas, se recordaba a sí misma que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Se dio permiso para ser imperfecta, para cometer errores, para aprender. No era un perdón grandioso y repentino, sino una serie de pequeños gestos, como parches suaves sobre una herida abierta. El amor, esa fuerza poderosa y temida, se reveló como el campo de batalla más grande de todos. Elena se dio cuenta de que su dificultad para amar plenamente, para entregarse sin reservas, provenía precisamente de ese miedo primario a ser herida de nuevo. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, levantaba sus defensas, creando una distancia que, irónicamente, garantizaba que el dolor de la separación eventual sería menor. Vivía con el freno de mano puesto, negándose a sí misma la plenitud del amor por miedo a su sombra. Un día, durante una de sus llamadas habituales, Elena compartió esta nueva comprensión con Sara. Habló de su miedo a la vulnerabilidad,
de cómo el amor le parecía un riesgo demasiado grande. Sara la escuchó en silencio, y cuando Elena terminó, solo dijo: «Elena, la paz no es la ausencia de tormenta, sino la calma en medio de ella. No se trata de eliminar el riesgo de ser herida, sino de aprender a navegar las olas, sabiendo que, incluso si el barco se tambalea, tú tienes la fuerza para mantener el rumbo». Las palabras de Sara no ofrecieron una solución mágica, sino una poderosa redefinición de la paz, un camino que no evitaba el dolor, sino que lo abrazaba como parte inherente de la vida. Elena comprendió que la verdadera paz no se encontraba en un refugio seguro, sino en la fortaleza de su propio espíritu para enfrentar cualquier tempestad. Elena asimiló las palabras de Sara, sintiendo cómo resonaban en lo más profundo de su ser. La paz no era un destino exento de conflictos, sino una habilidad para mantener la serenidad cuando la vida inevitablemente presentara sus desafíos. Esta nueva perspectiva la impulsó a dar un paso decisivo hacia lo que ella comenzó a llamar su redención. Una redención no para borrar errores pasados de otros, sino para liberarse a sí misma de las cadenas que ella misma había forjado. Decidió que el primer acto de esta fase sería simbólico, una liberación palpable del peso del pasado. Optó por un ritual personal, íntimo y profundamente significativo. Volvió a la carta que Sara le había pedido escribir, aquella que nunca enviaría. Esta vez la leyó en voz alta, no con rabia o dolor, sino con una voz que buscaba la comprensión y finalmente la despedida. Mientras leía cada palabra, cada acusación, cada lamento, Elena sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era como desenterrar un tesoro enterrado durante años, solo para descubrir que su valor real residía en la liberación de su peso. Al terminar, no la rompió ni la quemó. En su lugar, la dobló cuidadosamente y la colocó en una pequeña caja de madera que había guardado desde la infancia, junto a otros objetos que representaban momentos de su vida que ya no la definían, pero que la habían moldeado. Cerró la caja, no con un candado, sino con la quietud de una decisión tomada. Era un archivo de su pasado, no una prisión de su presente. Este proceso de desapego de la identidad de víctima fue doloroso. Cada vez que surgía un recuerdo amargo, o cuando la tentación de culpar a otros por sus propias inseguridades asomaba, Elena se obligaba a reconocerlo, a sentirlo, y luego a soltarlo. Era como arrancarse lentamente una venda que se había adherido a la piel durante décadas. Un proceso que revelaba heridas nuevas, pero también la promesa de una curación profunda. Comprendió que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era la puerta de entrada a una fuerza inquebrantable. Permitirse sentir, permitirse ser humana, era el acto más valiente de todos. En medio de esta transformación, un encuentro inesperado se convirtió en un catalizador. En una galería de arte, conoció a un hombre llamado Mateo. Había algo en su mirada, una quietud y una profundidad que la atrajeron. Elena, que solía ser cautelosa y reservada, se encontró compartiendo fragmentos de su vida, no con la intención de buscar consuelo, sino con una autenticidad desnuda que la sorprendió. Mateo la escuchó sin juicio, sin intentar ofrecer soluciones, solo con una presencia atenta y compasiva. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió ser vista, no la Elena exitosa e impecable, sino la Elena vulnerable, con sus miedos y sus esperanzas. La conexión que se formó fue genuina, basada en una aceptación mutua que ella nunca había experimentado antes. Era un amor naciente, sí, pero más importante aún, era un reflejo de su propia capacidad de amar y ser amada tal como era. Una noche, después de una conversación especialmente profunda con Mateo, Elena se acostó sintiéndose extrañamente ligera. Cayó en un sueño vívido, casi profético.
Se encontraba en un vasto jardín, pero no era un jardín cualquiera. Cada planta representaba una emoción, cada flor un recuerdo. Al principio, el jardín estaba lleno de maleza, espinas y flores marchitas, símbolos de su dolor y resentimiento. Pero a medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Las flores se abrían, los colores vibraban con intensidad y el aire se llenaba de una fragancia dulce y embriagadora. De repente, vio un camino, estrecho y empedrado, que se adentraba en la parte más luminosa del jardín. No era un camino fácil, pero estaba bañado por una luz dorada. Al final del sendero, no había un destino final, sino una fuente de agua clara y cristalina, de la que brotaba una melodía suave y tranquilizadora. Elena se despertó con una sensación de claridad inmensa. El sueño no le había dado respuestas concretas, pero le había mostrado un camino inesperado, una visión de que la paz no era un lugar al que llegar, sino un jardín que cultivar, regando con compasión y cuidando con amor, incluso las malezas que alguna vez la habían sofocado. Había encontrado su brújula interna y el rumbo apuntaba hacia la aceptación y la fortaleza que yacían en su propio ser. El sueño, más que una simple fantasía nocturna, había sido una revelación, un mapa emocional que le susurraba que el verdadero trabajo aún no había terminado. La vida, con su cruel ironía, no tardó en presentarle la oportunidad de poner a prueba esa nueva comprensión. Un día, una llamada inesperada irrumpió en la frágil calma que Elena había construido. Era su hermana, con la voz quebrada, y una noticia que la arrastró de inmediato a un torbellino de emociones pasadas. Su padre, el mismo que la había traicionado años atrás, se encontraba gravemente enfermo y la había nombrado única responsable de sus cuidados y decisiones médicas. El impacto fue devastador. La antigua herida, que creía cicatrizada, se abrió de nuevo, sangrando con el resentimiento y la ira acumulados durante décadas. Elena sintió el tirón familiar de la amargura, la tentación de rechazar la responsabilidad, de dejar que el destino se encargara de un hombre que, en su mente, no merecía su compasión. Era el clímax de su conflicto interno, la prueba definitiva de su transformación. Podía volver a caer en el patrón de la víctima, justificar su abandono con el dolor del pasado, o podía elegir un camino diferente, uno dictado por la paz que tanto anhelaba. Los días siguientes fueron una batalla campal en su interior. La voz de Sara resonaba en su mente, recordándole que la paz no era la ausencia de tormenta, sino la calma en medio de ella. Mateo, con su presencia serena, le ofreció un espacio seguro para expresar su confusión y su dolor sin juzgarla. Elena pasó noches en vela, sopesando el peso de su pasado contra la promesa de su futuro. Finalmente, en un acto de valentía que la sorprendió a sí misma, decidió ir. No por su padre, no por obligación, sino por ella, para liberarse de las cadenas invisibles que aún la unían a esa vieja herida. Cuando llegó al hospital, la imagen de su padre frágil y vulnerable la golpeó con una fuerza inesperada. Ya no era el gigante imponente que la había decepcionado, sino un hombre anciano al final de su vida. En ese momento, la ira se disipó, reemplazada por una profunda sensación de compasión y, sorprendentemente, de perdón. No era un perdón condicional, ni una justificación de sus acciones pasadas. Era un perdón que emanaba de un lugar de autoaceptación y fortaleza, un reconocimiento de que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse. Se dio cuenta de que la aprobación externa ya no era su motor. Su paz dependía únicamente de su propia elección. Cuidó de su padre en sus últimos días, no con amor filial, sino con una humanidad desinteresada. Escuchó sus susurros de arrepentimiento, sus confesiones fragmentadas, y aunque el dolor del pasado persistía, ya no la controlaba. En esos momentos finales,
Elena no solo perdonó a su padre, sino que se perdonó a sí misma por el tiempo perdido, por el resentimiento que la había consumido. Fue un acto de redención personal, una catarsis silenciosa que la dejó vacía de amargura y llena de una claridad asombrosa. Después del funeral, mientras observaba el atardecer desde la ventana de su apartamento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sara, corto y conciso, casi como si supiera lo que Elena había atravesado. La paz verdadera, decía el mensaje, no se encuentra en la ausencia de cicatrices, sino en la sabiduría con la que las honramos. Has encontrado tu jardín, Elena. Ahora, cultívalo con amor. El mensaje selló su transformación. Elena ya no era la mujer que huía de su sombra, sino aquella que la había abrazado, transformándola en luz. La paz no era un destino, sino un camino, y ella, por fin, caminaba con paso firme. Elena, ahora una mujer transformada, vivía una paz interior que distaba mucho de la tranquilidad estática que alguna vez había imaginado. No era la ausencia de problemas, sino la capacidad inquebrantable de enfrentarlos con una serenidad forjada en el fuego de la autoexploración. La vida seguía presentándole desafíos, pequeñas tormentas cotidianas, pero su reacción ante ellas era radicalmente diferente. Donde antes había habido pánico y desesperación, ahora encontraba una calma profunda, un ancla inamovible en medio de la tempestad. Recordaba con una sonrisa triste la Elena del principio, aquella que corría de un retiro a otro, de un libro de autoayuda a otro, persiguiendo una idea etérea de felicidad que siempre se le escapaba. Esa Elena había confundido la paz con la ausencia de conflicto, con un estado idílico de perfección inalcanzable. La paz que había encontrado era mucho más robusta y real. Era la aceptación de que la vida es un constante fluir de altibajos, y que la verdadera maestría reside en aprender a navegar esas olas sin ahogarse. Su relación con Mateo había florecido. Dejó de proyectar en él sus viejos miedos al abandono, permitiéndose amar y ser amada con una vulnerabilidad que antes le habría parecido impensable. Las conversaciones con él eran profundas y genuinas, construidas sobre la honestidad y el respeto mutuo. Había aprendido que el amor verdadero no exigía la perfección, sino la aceptación de las imperfecciones propias y ajenas. El dolor, que tanto había intentado evitar, se había convertido en su más grande maestro. Entendió que cada lágrima derramada, cada confrontación con sus sombras, había sido un paso necesario en su camino hacia la plenitud. El sufrimiento ya no era un enemigo a vencer, sino un catalizador de crecimiento, una señal de que estaba viva y en constante evolución. La paz, comprendió, no era un premio por haber evitado el dolor, sino la recompensa por haberlo atravesado con valentía. Este viaje le había enseñado que la paz interior no es un destino al que se llega y del que nunca se parte. Es un jardín que requiere cuidado constante, deshierve regular y la siembra de nuevas semillas de autocompasión y perdón. A veces, las viejas malezas intentaban asomar de nuevo, pero Elena ahora poseía las herramientas para identificarlas y arrancarlas de raíz antes de que volvieran a ahogar sus flores. El mensaje era claro. La paz interior duele porque exige confrontar verdades incómodas, desenterrar heridas antiguas y despojarse de máscaras que se han llevado puestas durante demasiado tiempo. Requiere mirar de frente a los miedos, las vergüenzas y las culpas que se han acumulado en los rincones más oscuros del alma. Pero ese dolor, esa incomodidad inicial, es el precio de la libertad. Es el peaje que se paga por la autenticidad, por la capacidad de vivir una vida alineada con el verdadero yo, sin la necesidad de aprobación externa o de huir de la propia sombra. La vida de Elena, aunque continuaba su curso con sus inevitables desafíos y alegrías, ahora tenía una base sólida de autoconocimiento y resiliencia.
Había descubierto que la verdadera fuerza no residía en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de ser vulnerable, de caer y levantarse una y otra vez, con cada cicatriz contando una historia de supervivencia y crecimiento. Su paz no era una burbuja protectora, sino una armadura interna, forjada con la sabiduría y el coraje de haber mirado a la oscuridad a los ojos y haber encontrado la luz en su propio interior. Ya no buscaba la paz. La cultivaba cada día, con la certeza de que era el tesoro más valioso que jamás podría poseer.